¿Qué tal, chicos y chicas? En esta ocasión veremos el electromagnetismo, que es la lección 2 de la secuencia 14 y abarcan de la página 190 a la 195. Ok, pues sin más que decir, vamos al video. Y dice, electromagnetismo. Una brújula es un instrumento de orientación con cientos de años de existencia y al parecer se inventó en la antigua China. La brújula está formada por una aguja magnética con libertad para girar en un soporte o suspendida en un medio líquido y tiene la peculiaridad de que siempre apunta hacia el norte. Independientemente de hacia dónde caminemos con una brújula o en dónde nos encontremos, esta siempre apunta hacia la misma dirección. En equipos discutan las siguientes preguntas. ¿Alguna vez has experimentado con imanes? Pues sí, ¿no? Hemos experimentado siempre con imanes de alguna u otra forma, ya sea que lo hagamos jugando o lo hagamos sin intención, pero siempre interactuamos con los imanes, ¿no? ¿Qué tipo de interacciones se presentan entre dos imanes? Bueno, recuerden que polos iguales se repelen, polos distintos se atraen, ¿sale? Inciso B. ¿Por qué la aguja de la brújula siempre apunta hacia la misma dirección? Pues porque recuerden que la brújula siempre va a apuntar al polo norte porque es atraída al polo magnético, al polo sur de la Tierra, ¿no? Porque son polos distintos. El polo sur de la Tierra natural atrae esta aguja magnetizada que es su polo norte. Por eso es que siempre va hacia la misma dirección. Inciso C. ¿En qué circunstancias la aguja de una brújula puede cambiar su orientación? Bueno, si nosotros ponemos, por ejemplo, un imán al lado de ella o ponemos a funcionar un aparato electrodoméstico, no sé, como una licuadora, pues en estas circunstancias puede cambiar su orientación nuestra brújula. Inciso D. Si pusieras dos brújulas juntas, ¿seguirían apuntando hacia el norte? ¿Por qué? Probablemente no. Probablemente no, sobre todo si son del mismo tamaño, pues no apuntarían al norte porque como estas brújulas tienen agujas imantadas o magnetizadas que le llaman, pues digamos que habría como una interferencia entre ellas y afectaría por ese imán que tienen ambas, ¿sale? Inciso E. ¿Qué otros instrumentos emplean imanes para su funcionamiento? Sabemos que los aparatos electrodomésticos como la plancha, como la licuadora, llegan a usar electroimanes que le llaman, pero también, por ejemplo, cuando nosotros en una puerta de un refrigerador se han dado cuenta que se cierra herméticamente, ¿no? Esto es porque usa imanes, ¿sale? Usa cintas imantadas y ahí pues son, digamos que esa sería otros instrumentos que emplean los imanes, ¿sale? Inciso F. Comparen sus respuestas con las de sus compañeros y valídenlas. Bueno, eso ya lo tendrían que hacer ustedes en cada grupo para que pues validen estas respuestas, ¿sale? Y aquí nos vamos a la interacción magnética, los imanes. Propósito, analiza el comportamiento de los imanes. Y aquí nos va a dar el procedimiento, qué es lo que tenemos que hacer. Básicamente vamos a hacer como este péndulo, que sería como para ver cómo es el funcionamiento de los imanes. Y nos vamos directamente al análisis de resultados y conclusiones. Bueno, y aquí abro un pequeño paréntesis, primero que nada para darle las gracias a todos los que comentan, a todos los que dejan su like. Y también y muy especialmente para todos ustedes que son miembros del canal. Muchas gracias por apoyarme, en verdad se los agradezco. Porque gracias a ustedes es que puedo seguir haciendo este tipo de contenido y gracias a ustedes es que pues vale la pena seguir intentando esta dinámica. Les recuerdo que entre sus ventajas o entre sus canonjías que ustedes tienen es que si tienen alguna duda con cualquier otra materia de secundaria, llámese, en este caso es física, que puede ser química, biología, matemáticas, español, formación cívica y ética, historia. Cualquier duda que ustedes lleguen a tener y que se les compliquen, recuerden que entre los beneficios que ustedes tienen por ser miembros del canal es que yo los voy a apoyar
a resolver esa duda, los voy a ayudar a que ustedes puedan lograr todo esto, ¿sale? Y no tengan esas complicaciones. Entonces, ustedes dirán, ¿dónde lo puedo dejar? En cualquier video pueden dejar el comentario y yo, obviamente ustedes al ser miembros del canal, ustedes, YouTube en automático me informa de manera personalizada de los miembros del canal. Digamos que es más fácil que sus mensajes me lleguen. ¿Por qué? Porque incluso YouTube, la plataforma YouTube, nosotros al momento como creadores de contenido, al momento de decir cuáles son los beneficios, entre los beneficios podemos poner que sus notificaciones nos lleguen de inmediato. Entonces ustedes tienen esa ventaja, al menos aquí en mi canal. Entonces no duden en que si tienen alguna duda lo pueden dejar y con gusto estaré contestando a la brevedad. Es posible que nada más les conteste a veces, digamos que por un mensaje, porque puede ser muy fácil la respuesta, pero si es un poquito más complicada, pues hacemos un video y pues ya obviamente se los etiqueto para que ustedes puedan ver cómo sería la resolución del problema que ustedes llegaran a presentar en cualquiera de las materias de secundaria, ¿sale? Ok, pues sin más que decir, continuamos. Inciso A. ¿Qué tipo de materiales atraen los imanes? Bueno, todos los que sean de materiales metálicos, ¿no? Básicamente esos serían el tipo de materiales. Inciso B. Los extremos de los imanes se denominan polo norte y polo sur. ¿Por qué reciben ese nombre? Bueno, esto tiene que ver con los polos naturales de la Tierra, ¿no? Recuerden que tenemos un polo sur y un polo norte. Entonces, estos polos lo que hacen es atraer a polos distintos, ¿no? Entonces, por eso en los imanes es como se determinó ponerle, así como se ve aquí en la imagen, el polo norte y el polo sur. Básicamente es por eso, para que exista una congruencia con nuestros polos por la atracción que estos generan. Por eso es que, como el caso de la brújula, siempre va a apuntar al norte por la atracción que existe con el polo sur de la Tierra. Básicamente por eso es que tienen estos extremos, ¿no? Inciso C. ¿Qué ocurre cuando dos imanes se acercan por sus polos iguales y si se acercan por sus polos diferentes? Bueno, si son polos iguales, recuerden que se repelen. Si son polos diferentes, se atraen, ¿no? Inciso D. ¿Todos los imanes tienen dos polos? Sí, todos los imanes tienen dos polos. Incluso hay imanes, más adelante lo vamos a ver, hay imanes que son como tipo canicas. Incluso esos imanes que son circulares, digamos, son como pelotitas, no sé cómo describirlo, como una pelota. Incluso esos tienen el polo sur y el polo norte, ¿sale? Inciso E. ¿Cuántos polos tienen cada pedazo de imán después de partirlo? Bueno, aunque nosotros partamos este imán, vamos a suponer que nosotros lo partimos aquí y luego nosotros también lo partimos acá. Aunque nosotros hagamos eso, aquí básicamente lo que va a pasar, aquí va a seguir siendo el polo sur y aquí va a seguir siendo el polo norte. Aquí va a seguir siendo el polo norte y aquí va a seguir siendo el polo sur. Es decir, los electrones se van a configurar de tal forma que siempre unos se van a desplazar al polo sur y otros al polo norte de los imanes. No importan los pedazos que los partamos los imanes, siempre van a buscar configurarse para tener ambos polos, ¿sale? Si volvieran a cortar cada pedazo, ¿cuántos polos tendrían esos trozos? Pues como ya dijimos, no importa los trozos que tengamos, siempre van a tener dos polos, ¿vale? Inciso F. Compartan sus respuestas con sus compañeros de grupo y compleméntenlas. Escriban una conclusión grupal sobre las propiedades de los imanes. Bueno, eso ya lo tendría que hacer cada quien en su grupo. Y aquí está esta lectura. Recuerden que ustedes tienen que hacer las lecturas para que comprendan mejor el tema. Porque aquí básicamente nos van a hablar del magnetismo, de los polos, que existe el polo norte, el polo sur, ¿sale? ¿Qué pasa cuando cortamos los imanes? ¿Qué es lo que les expliqué? Y cuál es el origen de las fuerzas magnéticas, ¿sale? Es decir, ¿por qué existe una fuerza magnética en nuestro planeta, ¿sale? Entonces tienen que hacer esas lecturas y pasamos a la página 192. Aquí nos va a hablar del campo gravitatorio o campo de gravedad. El campo eléctrico, que es muy importante que ustedes vean esto, porque aquí, por ejemplo, vemos qué pasa con las cargas positivas y con las negativas.
y es muy importante para entender esta lectura, ¿sale? Entonces, sin más que decir, nos vamos al siguiente propósito que dice: observa el campo magnético. Observar el campo magnético. Aquí nos da el procedimiento, pasamos a la página 193 y nos vamos directamente al análisis de los resultados y conclusiones. Inciso A. La distribución de las limaduras es uniforme cuando se coloca sobre los imanes. Sí, aquí es más o menos uniforme, ¿no? O sea, no hay mayor problema. Inciso B. La distribución de las limaduras de hierro es la misma en los tres casos. No, va a cambiar dependiendo en el caso en el que estemos, ¿no? Inciso C. ¿Qué relación puede existir entre los polos del imán y la distribución de las limaduras? ¿Por qué crees que ocurra esto? Pues va a ocurrir, por ejemplo, en algunos casos se va a dar esto que estamos viendo aquí, y en otros casos se va a dar esta circunstancia. Es decir, si nosotros tenemos dos campos o un imán y ponemos aquí arriba la limadura sobre la hoja, el campo que se va a generar es similar a este. Estamos hablando de un imán rectangular donde tiene su polo norte y su polo sur. Se va a crear estas como ondas, ¿no? Con las limaduras. Algo similar a esto. Pero esto tiene solamente es cuando es un imán. Cuando son dos imanes, así como en este caso, que son polos distintos, se pueden juntar y sigue habiendo un polo sur de un extremo y el polo norte del otro extremo, se va a formar algo similar a esto. Sin embargo, cuando nosotros pongamos polos iguales, los querramos juntar, se van a formar estas pequeñas líneas. Esto. ¿Sale? Y cada uno va a tener, digamos, su propio campo magnético. Como en este caso, ¿no? Cada uno tiene su propio campo magnético, pero digamos que los polos que quisimos unir se van como a repeler. Incluso lo vamos a poder ver, precisamente para eso se hace este experimento, ¿no? Para que veamos cómo se repelen los polos iguales y cómo se atraen los polos opuestos, ¿sale? Entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿En qué caso las líneas que forman las limaduras de hierro parecen unirse entre uno y otro imán y cuando las líneas parecen separarse? ¿Cuándo es igual? Esta, ¿no? ¿Y cuándo parecen separarse? Cuando intentamos unir polos distintos. Inciso E. De acuerdo con la forma en que se distribuyen las limaduras, ¿cuándo podríamos decir que existe atracción y cuándo repulsión? Atracción. En este caso, ¿no? Este caso sería la atracción, cuando ponemos polos distintos juntos y vemos que crean un campo magnético, ¿no? Repulsión en este caso. ¿Por qué? Porque incluso aquí vemos cómo se harían las limaduras más o menos, ¿no? Obviamente, si ustedes a la hora de hacer el experimento lo van a poder ver mucho mejor, porque esto pues no hay como verlo real, ¿no? Cómo se está haciendo. Pero básicamente esto es lo que pasaría. Inciso F. ¿La interacción entre los imanes es un tipo de fuerza? ¿Cómo lo saben? Sí es un tipo de fuerza. ¿Cómo sabemos que es un tipo de fuerza? Recuerden que lo vimos desde las primeras secuencias. Porque hay un movimiento. Al existir un movimiento existe una fuerza. Así de simple, esa sería nuestra respuesta. Inciso G. Compartan en grupo sus respuestas y valídenlas. Bueno, eso ya lo tendría que hacer cada quien en su respectivo grupo. Y nosotros continuamos, ¿sale? Aquí tenemos que hacer estas lecturas para ver qué es una convección y ver más o menos de qué trata bien este tema, ¿sale? Nos vamos al siguiente experimento, que es observar el campo magnético terrestre mediante una analogía con un imán esférico. Esto es lo que les decía, ¿no? Este imán va a ser la propiedad como si fuera de la Tierra, ¿sale? Incluso este es el que les digo que tiene su polo norte y su polo sur, y por eso tiene un campo magnético, ¿sale? Aquí lo que vamos a hacer básicamente es representar la Tierra, cómo es que funciona, ¿no? Y por eso ponen aquí también nuestra brújula. Pasamos a la página 194. Inciso A. ¿Cómo se orienta la brújula en sus distintas posiciones alrededor del imán? Bueno, siempre va a apuntar a lo que es nuestro polo norte de nuestro imán, ¿no? Inciso B. Comparen sus respuestas con las de otras parejas y representen las líneas del campo magnético para el imán esférico.
incluyan la posición del polo norte y sur magnético, relacionen lo que observan con el campo magnético terrestre. Bueno, aquí hay dos puntos muy importantes a mencionar. El primero, la Tierra, como aquí la vemos, este es nuestro bello planeta, y aquí lo ponen con un imán, ¿no? Bueno, es como una representación. Este es el campo magnético que se genera, ¿sale? De hecho, aquí nos dice representación del campo magnético terrestre. ¿Por qué la Tierra es un campo genera un campo magnético? ¿Acaso tiene un imán en medio? Pues tiene materiales que son similares, ¿no? Está nuestro núcleo, que digamos que el núcleo está por aquí, es el núcleo de nuestra Tierra. Está compuesto por níquel y por hierro, ¿sale? Por eso es que forma esa parte imantada, digamos, por decirlo de alguna forma. ¿Qué va a generar? Que tenga nuestro planeta como ese campo, que tenga nuestro planeta como este campo magnético, ¿no? ¿Para qué? Pues porque vienen los rayos del sol, vamos a poner nuestro solecito, vamos a suponer que hasta aquí nuestro solecito, y vienen los rayos, todo esto, ¿no? Todo esto vienen los rayos. Y entonces estos rayos del sol, precisamente el campo magnético lo que va a hacer es protegernos de que no lleguen con tanta intensidad y pueda existir la vida en el planeta, ¿no? La vida humana, la vida de animales, de los seres vivos, de todos los seres vivos, es lo que va a proteger la vida. Este campo magnético, pareciera que no es importante, pero es de suma importancia, porque gracias a él no entran los rayos del sol como deberían de entrar y no nos afectan tanto. Y aún así, llegamos a escuchar que la gente se llega a enfermar de cáncer de piel, si lo han escuchado, ¿no? O que hay sequías, incluso con esta protección del campo magnético, ¿vale? Entonces, esa es su función. De hecho, las personas que viven cerca de estas zonas, que digamos que es el polo sur, el campo magnético sur y el campo magnético norte, ahorita les voy a explicar qué diferencia hay, porque, bueno, de una vez vamos a aclarar ese punto. Existe un polo norte y un polo sur en la Tierra, ¿están de acuerdo? Pero no es igual que el campo magnético sur y el campo magnético norte. Es decir, no están en el mismo punto, no corresponden. No es, a diferencia del polo sur y el polo norte geográficos que le llaman, esos no se mueven, esos siempre están en el mismo lugar. Pero el campo magnético sur y el campo magnético norte, esos sí se van desplazando poco a poco, ¿sale? De hecho, en los últimos años se han movido, me parece que más o menos entre 50 y 60 kilómetros por año. Se han ido desplazando. Esto en relación al eje terrestre. Recuerden que tenemos un eje terrestre, que también ya hablamos de él. Y son diferentes y no están en la misma. Están cerca del polo norte. Por ejemplo, el campo magnético norte está cerca del polo norte, pero no corresponde. Simplemente está cerca, pero no corresponde. ¿Sale? Entonces, las personas que viven aquí, cerca de estas áreas, que es donde convergen estas ondas, nuestras ondas del campo magnético, ahí es donde ellos pueden apreciar los choques del rayo del sol y cómo esta luz, al existir un choque y todo esto, forman las auroras polares, ¿sale? Y pues eso es algo que es muy maravilloso, que incluso lo llegamos a ver en la televisión, ¿no? En películas sobre todo. Entonces, eso es lo que hace nuestro campo magnético, ¿sale? Entonces, ya quedamos claros en que, que el polo sur y el polo norte geográfico no corresponden con el polo sur y el polo norte magnéticos, ¿sale? Porque estos se mueven a diferencia de los geográficos. 2, porque la Tierra funciona como un imán, ya vimos por qué. Y en nuestro tercer punto, ¿cuál es la función de este campo magnético que se genera al ser nuestro núcleo de la Tierra con la emisión de un imán? ¿Sale? Ya vimos todo esto. Eso es para que a ustedes les quede bien clarito por qué funciona así.
Y bueno, ustedes tienen que hacer esta lectura para que más o menos comprendan un poquito más del tema. Y entre eso, los usos de la electricidad y el magnetismo. Y pasamos a la página 195. Nos dice el mundo sin la electricidad y sin el magnetismo. Y aquí nos habla de que en la ciudad del estado de Nueva York, y 4 estados más vivieron 12 horas sin electricidad en los años de 1965, ¿sale? Entonces hagan esta lectura para que ustedes le entiendan más a este tema. Y sin el magnetismo de la Tierra, precisamente lo que les explicaba, qué es lo que pasaría sin el magnetismo. Y nosotros nos vamos directamente a estas preguntas. Punto 1. Ahora tiene los conocimientos suficientes para contestar las preguntas de la situación inicial. Adicionalmente responde. Inciso A. ¿Conoces materiales que no son magnéticos, pero que pueden llegar a serlo? Sí, por ejemplo, algunos metales, si los frotamos con un imán, puede llegar a adquirir estas características magnéticas. ¿Esto por qué crees que sea posible? Por la frotación, básicamente sería por eso, ¿no? Inciso B. ¿Cómo se fabrican actualmente los imanes sintéticos? Bueno, estos se inducen con un campo magnético, sale en estos materiales, hasta que estos cuerpos adquieran estas propiedades magnéticas. Básicamente sería por eso. Piensa y sé crítico. ¿Cómo explicas el funcionamiento de un sistema antirrobo de las tiendas, de centros comerciales, sabiendo que esos dispositivos son arcos metálicos que generan un campo magnético y que a los productos de consumo se les coloca una pequeña banda magnética? Bueno, vamos a suponer que aquí tenemos nuestro sistema antirrobo. Aquí hay unos pequeños aparatitos que están al lado y digamos que estos van a detectarlo, ¿no? Entonces a través de este campo aquí generan un campo magnético, ¿no? Ese campo magnético, digamos que va a estar así, ¿no? Nuestro campo magnético va a estar así. Va a estar así, va a estar así, va a estar así, va a estar así. Entonces, cuando nosotros pasamos un objeto que ya tiene una pequeña banda magnética, que ya está reconocido para que no sea robado, le ponen como una especie de imán, como una especie de metal, para que nosotros al pasarlo, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a generar una distorsión. Cuando nosotros pasemos, se va a generar una distorsión en este campo magnético. Obviamente va a ser muy peculiar esa distorsión, no va a ser cualquier distorsión, va a ser una que ellos ya previamente ya tienen bien estudiada qué tipo de distorsión se generan. Es como cuando ustedes van, por ponerlo así, a un Walmart, a una Aurrera, a un Soriana y pasan por estas bandas. Tienen como, no sé si han visto que por ejemplo la ropa o cosas así tienen una pequeña pelotita, como un botón. Bueno, va a generar esas distorsiones en este campo magnético. Esas distorsiones que ellos ya las tienen bien estudiadas, pues va a pasar al existir esa distorsión, va a empezar a sonar una alarma. Cuando suene esa alarma, pues va a llamar al personal de seguridad. El personal de seguridad pues ya sabe qué fue lo que pasó y entonces te dicen, a ver, vamos a hacerle una revisión y todo, precisamente por esta distorsión que existe en el campo magnético. Básicamente es así como funciona, ¿sale? Ok, chicos y chicas, pues eso es todo por este video. No olviden comentar, suscribirse y dejar su like. Y recuerden que el conocimiento da seguridad, así que a estudiar.